Bueno, hola a todos, bienvenidos a los residentes que arrancan este año, este ciclo. Soy Lucila Bonesi, hoy voy a presentar tropismo viral del HIV-1 y su aplicación clínica. Soy residente de tercer año del Laboratorio Stambulian. Bueno, para arrancar vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la terapia antirretroviral. ¿Sí? Esta terapia cambió el curso natural de lo que es la infección por el virus del HIV. Llevó a los pacientes a presentar cargas virales indetectables y como un efecto secundario, la restauración de lo que es el sistema inmune. Uno de los efectos importantes que llevó a cabo esta terapia antirretroviral fue la disminución de la morbimortalidad. Y acá podemos observar en diferentes regiones, son diferentes gráficos, tenemos la región europea, de Estados Unidos y lo que es en la Argentina, cómo disminuyó la tasa de mortalidad en función del tiempo, en función de los años, con el advenimiento de esta terapia antirretroviral altamente activa. Como efecto indirecto de esta terapia antirretroviral, se puede disminuir lo que es la transmisión del virus del HIV y además existen factores que están involucrados en lo que es el éxito de esta terapia y entre ellos lo que es la toxicidad y la resistencia a los fármacos antirretrovirales. Para recordar un poco, este es un gráfico en donde hemos simplificado lo que es el ciclo viral y vamos a hablar de los antirretrovirales que existen actualmente. Bien. La primera gran familia que existe son los inhibidores de la transcriptasa reversa, en donde vamos a tener dos grupos, los inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa y los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Esto lo que van a hacer es inhibir la transcripción, o sea, del ARN a lo que es ADN, la retrotranscripción del ARN al ADN. Después tenemos los inhibidores de proteasa, que lo que van a hacer es inhibir la producción de nuevas partículas virales. Después vamos a tener los inhibidores de la integrasa, que van a inhibir que se integre el ADN del virus al ADN del huésped. Y luego tenemos un importante grupo que son los inhibidores de entrada, de los cuales hoy nos vamos a centrar y vamos a hablar del Maraviroc. Si bien existen dos antirretrovirales de esta familia, la enfurvitida hoy en día se está dejando de utilizar porque es de administración inyectable, es un inyectable. Entonces, recordemos que el paciente HIV a veces es muy difícil lo que es esta terapia antirretroviral, la adherencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, para que sea más fácil, se está dejando de lado y se está tratando de reemplazar por fármacos que sean de vía oral. Y lo que nosotros nos vamos a centrar hoy es en el Maraviroc, que específicamente es un antagonista de correceptor CCR5, de lo cual hoy vamos a hablar. Bien, para recordar un poquito y pasar rápidamente cómo es la unión del virus del HIV a lo que es la célula del huésped. Acá tenemos la partícula viral. Esta es la célula del huésped con su receptor principal, el CD4, y su correceptor CCR5, en este caso simplificado porque tenemos otro correceptor que es el CXCR4, pero en este caso tenemos el R5. En primera instancia, lo que hace este virus es a través de la glicoproteína GP120 unirse a lo que es el receptor CD4 y esta unión hace que esta glicoproteína exponga diferentes dominios y esto lleve a la unión con el correceptor, en este caso CCR5. Bueno, ahora vamos a entrar en el tropismo viral. ¿De qué hablamos nosotros cuando nos referimos al tropismo viral del HIV-1? En un primer momento existía una definición clásica que se basaba o hacía referencia al efecto citopático que producía el virus del HIV sobre las células mononucleares de sangre periférica. Entonces, si la población viral del virus del HIV producía sincicios, iban a ser los aislados inductores de sincicios. Y si esa población no era capaz de formar sincicios, iban a ser los aislados no inductores de sincicios. Hoy en día existe una definición moderna, que es la que utilizamos hoy actualmente para hablar del tropismo viral del HIV-1, en donde se basa en la habilidad del virus de infectar macrófagos monocitos y células TD4 positivas, y además con el descubrimiento de estos receptores, que fisiológicamente son receptores de quimiosinas, tanto el CCR5 como el CXCR4, se vio que eran importantes obviamente para el ingreso del virus a la célula. Entonces, al tropismo se lo puede clasificar, o a los virus se los puede clasificar según su tropismo en M-trópicos o por afinidad por el correceptor CCR5, T-trópicos y afinidad por el correceptor CXCR4, y también existen las poblaciones que son duales o mixtas. Duales hablamos cuando un mismo virus puede infectar
se puede unir a los dos correceptores R5 o X4, y también la mixta, que existen dos diferentes poblaciones en un mismo individuo que se puede unir tanto a R5 o a X4. Bien. Con respecto a la prevalencia de lo que es el tropismo viral en la clínica y la patogenicidad, en este caso hablando de lo que es la infección natural del virus del HIV, en una primera instancia, en el momento de la transmisión, en estadios tempranos, vamos a tener una prevalencia de metrópico, o sea, virus con tropismo R5, que se van a unir a ese correceptor. ¿Por qué se debe esto? Las hipótesis son que el virus, las partículas virales del HIV van a ir a los nódulos linfáticos, en donde existen, es un reservorio de células de linfocitos T, CD4 activos y que tienen más correceptores R5 que X4, y además uno de los lugares de preferencia para la replicación viral del virus del HIV es el tejido linfoide asociado a mucosas, el GALT. Y este es uno de los mayores reservorios de células T de memoria que también contienen más receptores R5 que X4. Por lo tanto, en estadios tempranos vamos a tener una prevalencia de R5. Luego, con el transcurso de lo que es la infección, con el desarrollo de la infección, vamos a tener una transición de este tropismo a lo que es dual o mixto R5, X4, y ya hablando en estadios mucho más avanzados de lo que es la infección, ya cuando aparece la enfermedad, vemos que emerge lo que es el tropismo X4. Si bien todavía nosotros sabemos que hay una disfunción de lo que es el sistema inmune, todavía no está claro si esta disfunción del sistema inmune hace que emerja el tropismo X4 o que el tropismo X4, estos virus sean más patogénicos y afecte directamente a lo que es el sistema inmune. Pero lo que sí está muy relacionado y está bien estudiado es que cuando un paciente presenta un tropismo X4, existe un elevado descenso de linfocitos en el recuento de linfocitos CD4. Para ver esto es un estudio que se realizó en una población, ¿sí?, de pacientes naivos, o sea que no estaban bajo tratamiento antirretroviral. Se los dividió en diferentes categorías y estas categorías se habían dividido según el recuento de linfocitos que tenían los pacientes. El recuento de linfocitos que tenían los pacientes. Entonces, a la conclusión que llegaron esos, este es uno de los estudios, pero hay miles, relaciona, ahí va, que el recuento de células CD4 en sujetos con tropismo X4 fueron en promedio 3 veces inferiores a los sujetos con tropismo exclusivamente R5. Bien, con respecto a la prevalencia del tropismo viral, pero en pacientes que ya habían recibido terapia antirretroviral, estos son dos diferentes estudios. Este es un estudio que se realizó en Chile, en donde se estudió la prevalencia del R5 y el X4, y se vio que un 66% tenían tropismo viral R5 y un 22% no R5, si bien esto no es un total de 100 porque en el estudio se excluyeron diferentes pacientes por diferentes situaciones. Y este es un estudio que se realizó en España, en donde también se estudió la prevalencia y coincidían en un tropismo viral, en una prevalencia del tropismo viral R5 del 66% y un no R5 del 34%. Esto es un análisis de incidencia que hicimos nosotros en nuestro laboratorio, donde estudiamos 204 pacientes con HIV que habían llegado a nuestro laboratorio con solicitud para el estudio del tropismo viral. Y vemos que el 74% es R5 y el 26% de ellos fueron no R5, coincidiendo con lo que era la bibliografía. Esto es muy importante recalcar porque gracias a lo que era la terapia antirretroviral se pudo obviamente disminuir lo que es la replicación del virus y por lo tanto esto llevó a que al que el tropismo R5 sea prevalente y la infección no progrese y no se genere el switch de R5 a X4. Bien. El protagonista de hoy, como habíamos dicho, era el Maraviroc, ¿sí? Y es un antagonista de correceptores. Con respecto al Maraviroc, habíamos dicho que era un inhibidor de la entrada y una de las cosas importantes es que la Agencia Europea de Medicamentos lo aprobó el uso de Maraviroc, pero en pacientes adultos que ya estaban tratados, o sea que ya tenían fallos en el tratamiento con terapias antirretrovirales previas. Y en cambio, la FDA también había aprobado para el uso en adultos tratados previamente, pero además ellos lo pueden utilizar en pacientes naive, o sea que recién arrancan una terapia antirretroviral. Nosotros en la Argentina, según el Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral, el más actualizado, nosotros lo utilizamos como terapia de rescate, ¿sí?, como una alternativa de terapia de rescate, y además cuando los pacientes presentan fallos posteriores o multiresistencia.
¿Cuál es el mecanismo de acción del Maraviroc? Antagonista, como dijimos, correceptor CCR5, se va a unir a este correceptor, lo que va a hacer es producirle un cambio conformacional cuando se produce esta unión, y cuando la GP120 se va a unir al receptor CD4, al exponer sus dominios, no lo va a poder reconocer a este correceptor, por lo tanto el virus no va a poder ingresar a la célula. Entonces, una de las cosas importantes es que a todo paciente que se le va a prescribir Maraviroc hay que realizarle el estudio de tropismo viral del HIV-1 para ver si ese virus con el cual está infectado el paciente tiene tropismo R5. Entonces, el estudio del tropismo viral del HIV-1 en el laboratorio. Lo que vamos a estudiar cuando estudiamos el tropismo viral va a ser el gen de la envoltura, que como sabemos el gen de la envoltura va a codificar para glicoproteínas tanto la GP120 como la GP41, que habíamos hablado de la GP120, que era la principal para la unión y el ingreso del virus a la célula. Y existen diferentes métodos para poder analizar este tropismo, los métodos fenotípicos y los métodos genotípicos. El método fenotípico es el método de Trofile, que es el gol estándar. Y este método se basa en la clonación del gen de la envoltura del paciente. O sea, el virus que infectó al paciente, ese gen de la envoltura nosotros lo vamos a extraer, vamos a realizar una PCR y con ese gen de la envoltura vamos a formar unos pseudovirus y con estos pseudovirus vamos a infectar diferentes líneas celulares. Vamos a trabajar con una línea celular que va a expresar el correceptor CCR5, con una línea celular que va a expresar el receptor CXCR4 y esto según la fluorescencia que a nosotros nos dé lo que es el gen reportero, en este caso utilizado la luciferasa, vamos a poder determinar el tropismo. Entonces, si tenemos fluorescencia en lo que es la línea celular R5, vamos a tener un tropismo R5. En el caso de que tengamos fluorescencia en X4, vamos a tener un tropismo X4. Y en el caso de que obtengamos fluorescencia en ambas líneas celulares, vamos a hablar de un tropismo dual o mixto. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de este método? Obviamente el tiempo de ensayo aproximadamente son 16 días para entregar un resultado de un tropismo viral. Es laborioso, se puede hacer en cualquier laboratorio y hoy en día en la Argentina no se está realizando, sino que este método fenotípico se realiza en muy pocos laboratorios en el exterior y además tiene un elevado costo. ¿Cuáles son las ventajas? Se utiliza todo el gen de la envoltura, que ese es un punto importante de este método, y tiene una sensibilidad aumentada, ya que detecta variantes X4 presentes en un 0,3% de la población viral. Como habíamos dicho, generalmente se les hace a pacientes con tratamiento antirretroviral, entonces vamos a tener la variante X4 en una baja proporción en esta población viral. Con respecto a los métodos genotípicos, que es el que se usa actualmente, el que nosotros llevamos a cabo en nuestro laboratorio, se basa en lo que es la secuenciación del B3 loop. Ahí va. Bien, de nuevo, teníamos el gen de la envoltura y lo que nosotros nos vamos a basar es en esta región, en la glicoproteína GP120. Esta glicoproteína GP120 ¿sí? Está conformada por 2 láminas beta, por 5 dominios hipervariables y el más importante o el crítico para la unión a los correceptores es el dominio B3. Por eso nosotros nos vamos a basar en la secuenciación de este dominio, de este B3 loop. ¿Cuáles son las muestras de las cuales nosotros podemos analizar el tropismo? Sangre entera y plasma. ¿Cuándo nos va a llegar a nosotros una muestra de sangre entera? Cuando el paciente presente cargas virales bajas o indetectables y obviamente cuando se quiere hacer el switch antagonista CCR5, por simplificación de la terapia antirretroviral o por toxicidad o intolerancia. En el caso de las muestras de plasma se van a restringir a pacientes con cargas virales mayor a 1000 copias por mililitro y en aquellos pacientes con fallo obviamente del tratamiento. Estos pacientes pueden estar con fallo del tratamiento y que necesiten el cambio a Maraviroc o que estén bajo tratamiento con Maraviroc y el paciente sigue en fallo de ese tratamiento y se le quiere estudiar a ver si se hizo un switch de R5 a X4 y el Maraviroc no está funcionando. Bien, en una primera instancia, la secuenciación del B3 loop se iba a interpretar la secuencia aminoacídica.
Porque según esta secuencia, según la conformación, la carga que tenga de aminoácidos esta región, iba a ser la afinidad que tenga por los diferentes correceptores. Entonces, en una primera instancia existía la regla 11-25, que lo que hacía era estudiar las posiciones 11 y 25 de esta conformación aminoácidica. Entonces, si en la posición 11 y o 25 aparecía un aminoácido básico, el fenotipo iba a ser X4. Como esta regla tenía una especificidad del 80 al 90%, pero muy baja sensibilidad, después se agregó el estudio de otro aminoácido, el aminoácido en la posición 24. El fundamento sigue siendo el mismo. Si en la posición 11, y o 24 y o 25 teníamos un aminoácido básico, íbamos a hablar de un fenotipo X4. Y luego apareció otra regla, que es la regla de la carga neta, en donde se iban a sumar los aminoácidos básicos, los aminoácidos ácidos, y se iba a calcular la carga neta, y que si era mayor o igual a 5, hablábamos de un fenotipo X4. Pero hoy en día, gracias a las herramientas bioinformáticas, esta secuencia se puede estudiar en diferentes páginas, con diferentes herramientas bioinformáticas. La de mayor utilidad, la de mayor uso, que aparece en todos los trabajos y con la cual también nosotros nos manejamos, es la Geno2Feno o Geno2Feno, que es de acceso público, cualquiera puede ingresar teniendo la secuencia de SB3 loops, se ingresa y nosotros vamos a obtener un resultado del tropismo viral del paciente. Bien. Para ver un poco cómo nos manejamos nosotros en el laboratorio, rápidamente el flujo de trabajo. En el caso de que nos llegue una muestra de plasma, obviamente vamos a extraer el ARN del paciente, vamos a realizar una PCR casera con 2 rounds. El primer round vamos a usar un par de primers que van a flanquear la región GP120 de lo que es el gen de la envoltura. Y vamos a utilizar una enzima que tiene capacidad de retrotranscripción además de polimerasa. Una vez realizada este primer round, con ese amplicón que vamos a tener, realizamos un segundo round, en donde vamos a utilizar una enzima, una polimerasa, y vamos a obtener un producto de 800 pares de bases. Estos pares de primer van a flanquear lo que es un poco más adentro de esta región, ya para poder flanquear y para poder secuenciar y obtener la región del B3 loop. En el caso de que nos llegue y no aparece, ahí está. En el caso de que nos llegue una muestra de sangre, sabemos que estamos hablando de ADN, entonces lo único que se nos va a modificar en esta parte es la utilización de la enzima, que directamente vamos a utilizar una polimerasa, pero la PCR va a ser la misma, primer, segundo round, y vamos a obtener el producto de 800 pares de base. Este producto lo corremos en un gel de agarosa al 2%, observamos si tenemos amplificación o no. ¿Y por qué lo hacemos? A la misma muestra la vamos a analizar por triplicado, para poder aumentar esa detección de virus X4. Recordemos, el método genotípico tiene menos sensibilidad que lo que es el fenotípico, entonces para poder aumentar esa sensibilidad, todos los consensos recomiendan analizar la muestra por triplicado. Una vez que vemos que tenemos el producto, vamos a purificarlo y lo vamos a secuenciar. Y una vez obtenida la secuenciación, lo vamos a analizar en la base de datos, en la herramienta bioinformática, que como había dicho, nosotros utilizamos la Geno2Feno. Bien, esta es la página, cuando uno ingresa, es lo que aparece. Esta es una herramienta bioinformática que nos va a predecir un fenotipo, o sea, nos va a predecir un tropismo viral desde el genotipo hacia el fenotipo. Nosotros lo que le tenemos que determinar a esta herramienta bioinformática es un nivel de significancia que es un cutoff óptimo, en donde nosotros le vamos a poner la exigencia según cada paciente. Estos niveles de significancia en lo que es la página nos podemos basar en lo que es las guías alemanas. Hay distintos estudios en donde determinan diferentes niveles de significancia según obviamente las características del paciente, y las guías europeas, el consenso europeo, que es el que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Cuál es el resultado que nos va a arrojar? ¿Sí? Nos va a arrojar un false positive rate, que es la probabilidad de clasificar un R5 falsamente como un X4. Esta es la probabilidad, es el resultado que nosotros vamos a obtener del ensayo del paciente, del tropismo de esa paciente. La probabilidad, ¿sí? Cuánto nos acerquemos a que verdaderamente sea un R5 o un no R5. Entonces, como dijimos, nos basamos en el consenso europeo y esto determina que si el false positive rate es menor a 10, el virus es no R5, por lo tanto los antagonistas no van a ser efectivos, el Maraviroc no va a ser efectivo, y en el caso de que el false positive rate sea mayor a 10,
el virus va a ser R5, sí, va a ser R5 trópico, y los antagonistas van a ser efectivos. El modelo de informe. Nosotros, este es el modelo que le entregamos al médico cuando se solicita el tropismo viral. En la primera parte vamos a tener todos los datos del paciente. Después los parámetros clínicos, la carga viral, el recuento de células CD4, que a nosotros esto nos los provee el médico porque somos un laboratorio ambulatorio y nos llegan diferentes fichas con todos los datos del paciente. Y lo que le vamos a colocar en el informe es el alineamiento de la región del B3. Esto también lo arroja como resultado el genodofeno. Entonces vamos a tener la secuencia consenso y lo vamos a alinear con lo que es la secuencia del paciente. Luego vamos a tener el resultado, en este caso, bueno, es un virus R5 trópico, y el resultado de esa probabilidad, ¿sí?, de ese false positive rate que nos arroja el genodofeno. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de este método genotípico? Las desventajas es que tiene menor sensibilidad que Trofile en detectar virus X4, no se detectan variantes minoritarias en lo que es la secuenciación, y otras regiones del gen de la envoltura, además de lo que es el B3 loop, estarían involucrados en la afinidad del correceptor. ¿Y cuáles son las ventajas? Que es rápido, menos costoso, menos complejo y la realización en laboratorios clínicos. Bueno, este es un caso clínico cortito como para ver un poco cómo nos manejamos nosotros cuando nos llega un paciente con pedido de tropismo viral. Estos son los datos que a nosotros nos vienen en la ficha. Este es un paciente que tiene HIV desde 1995. Este paciente pasó por diferentes esquemas de tratamiento, siempre con cargas virales bajas o indetectables y con un buen recuento de linfocitos CD4. Por lo tanto, este paciente era adherente. La terapia antirretroviral estaba funcionando, pero cuando observamos los diferentes esquemas siempre aparecía algo de toxicidad o algún efecto adverso que al paciente le hacía estar obviamente un poco incómodo. Por lo tanto, fue una solicitud del tropismo viral en sangre entera porque este paciente tenía una carga viral de 27 copias por mililitro y se le solicitó obviamente para cambiar la terapia, para hacerla un poco mejor o que evitar esos efectos adversos que tiene la terapia antirretroviral, cambiar a Maraviroc. Entonces, este es el informe que les había mostrado anteriormente. Este es el paciente que presentaba un virus R5 trópico y acá volvemos a observar que era un paciente que estaba con diferentes esquemas, llegó al sexto esquema de terapia antirretroviral y vemos cómo desde 1995 está infectado y cómo el virus no hizo el switch al tropismo X4. Esto también volvemos a recalcar cómo no se modifica, o sea, cómo cambia el curso natural esta terapia. Bien. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en el laboratorio? Para poder empezar a implementar el estudio de la sangre entera, hicimos un estudio de validación de método en donde era establecer la concordancia del tropismo del virus del HIV que estaba codificado en el ARN viral y en el ADN proviral en un grupo de pacientes HIV de nuestra institución. Entonces, hicimos la validación del método y observamos que existía muy buena relación porque todos aquellos que eran no R5 para nosotros negativos, en este caso, tanto en plasma como en sangre entera habían dado no R5 y todos los pacientes que eran R5, tanto en plasma como en sangre entera, habían dado R5. Por lo tanto, la conclusión es que se acepta que existe correlación estadística entre ambas matrices estudiadas y de esta manera se resalta la utilidad de las muestras de sangre entera en lo que es la predicción del tropismo en pacientes con viremias bajas o indetectables y la necesidad de inicio de Maraviroc. Bueno, y como para finalizar las conclusiones, realizar el test de tropismo a todo paciente candidato a Maraviroc. El estudio de tropismo es aplicable tanto para muestras, como dijimos, de plasma como ADN proviral asociado a las células. Que existe buena correlación entre lo que es el ARN plasmático y el ADN proviral. Y que diversos estudios demostraron que el genotipo B3 es comparable con Trofile en predecir lo que es la respuesta virológica. Obviamente, antes de empezar a implementar los métodos genotípicos, se tuvieron que comparar con Trofile, que era el gol estándar, para ver si funcionaba o no, y si solamente secuenciando lo que es el B3 loop nosotros podíamos llegar a estudiar bien o a dar un tropismo correcto de lo que es del paciente. Bien, esta es la bibliografía consultada. Y bueno, quería agradecerle a Sonia, a Emi, a Marina
y a Ignacio por ayudarme con este Ateneo, y a todas mis compañeras de residencia y a todos ustedes. Muchas gracias por su atención.